Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a resolver un tercer ejercicio básico extra que estamos agregando a nuestra serie ya existente de ejercicios básicos resueltos en Java. Para este ejercicio nos están diciendo que un corredor de maratón ha hecho un recorrido de 42,145 kilómetros en un tiempo t. Ese tiempo está dado en horas y en minutos. Nos están pidiendo que escribamos un programa que calcule la velocidad media del corredor en kilómetros por hora, kilómetros por minuto, kilómetros por segundo, metros por minuto y metros por segundo. Bien, como tenemos que pedirle al usuario la cantidad de tiempo que demoró el corredor en recorrer esta cantidad de kilómetros, sabemos que tenemos que pedirle información por pantalla al usuario, de manera que lo que vamos a empezar a hacer es crear un escáner que vamos a llamar lector y que va a ser igual a un new scanner system.in. De manera que si hacemos un punto y coma ya tendríamos un escáner, pero nos haría falta la librería. Sencillamente damos clic aquí y damos clic en add import for java.util.scanner, que nos va a agregar esta línea de texto o que ustedes también pueden agregar manualmente. Bien, como ya tenemos un escáner, ya podemos empezar a declarar algunas variables que vamos a necesitar. Las variables vamos a declararlas de tipo double, por si hay variables o números que vamos a manejar que tengan decimales. Y vamos a manejar las siguientes variables double. La primera va a ser el tiempo en horas, luego el tiempo en minutos, luego el tiempo en segundos. Y vamos a manejar las variables kilómetros por hora. Entonces va a ser la variable km-h, kilómetro por minuto, km-m, kilómetro por segundo, y lo mismo para metro por minuto y para metro por segundo. Estas son variables que vamos a usar en un futuro, por ahora solo las vamos a declarar, y vamos a declarar también algunas variables de tipo entero, que son para el tiempo, una va a ser h para las horas y otra m para los minutos. Entonces, sencillamente vamos a declarar estas variables y aquí en el desarrollo del programa se van a dar cuenta para qué vamos a usar cada una. Lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos diga cuántas horas y cuántos minutos se tardó el corredor en recorrer esa cantidad de kilómetros. De manera que lo primero que vamos a hacer es escribir out tabular para que se escriba todo este system.out.println. Y aquí vamos a pedir al usuario que ingrese la cantidad de horas. Dos puntos, de manera que vamos a tener aquí la cantidad de horas que el corredor gastó. Solo la cantidad de horas. Eso lo vamos a guardar en la variable h, es de tipo entero, porque necesitamos una cantidad de horas precisamente entera. Y como tenemos un escáner que se llama lector, pues vamos a decir que h es igual a lector.next, y como esta variable es de tipo entero, colocamos int, abrimos y cerramos paréntesis, y colocamos un punto y coma. Luego vamos a hacer lo mismo, colocamos out, empezamos a escribir, ingrese la cantidad de minutos, dos puntos, y aquí abajo vamos a colocar o vamos a pedirle que ingrese esa cantidad de minutos en la variable m que ya habíamos declarado aquí arriba. Entonces m va a ser igual a también lector, que es nuestro escáner, .next int. Abrimos y cerramos paréntesis y colocamos el punto y coma. De manera que ya tendríamos entonces en la variable h la cantidad de horas y en la variable m la cantidad de minutos que el corredor demoró. Ahora, para que nosotros podamos hacer un promedio completo, por ejemplo, de la cantidad de kilómetros por hora que demoró esta persona, necesitamos saber exactamente a cuántas horas equivale la cantidad de horas y la cantidad de minutos que el usuario nos ingresó. Por ejemplo, si el usuario ingresa 1 hora y 30 minutos, nosotros sabemos que eso es 1 hora y media, o sea, 1.5 horas. Y así cualquier cantidad de horas y minutos se puede colocar en un número decimal que equivalga a la cantidad de horas. Lo mismo necesitamos hacer con los minutos. Necesitamos saber a cuántos minutos equivale la cantidad de horas y minutos que el usuario ingrese, y también necesitamos saber a cuánto equivalen en segundos para poder hacer el promedio, las horas y los minutos que el usuario ingrese. Para eso tenemos estas tres variables: tiempo h, tiempo m y tiempo s. De manera que vamos a empezar con el tiempo h. El tiempo h tiene como propósito decirnos cuál es la cantidad de tiempo en horas que el corredor se demoró. Esto es sencillamente una operación matemática muy fácil. Lo que tenemos que hacer es decir que el tiempo en horas es la cantidad de horas
eso no cambia, es la cantidad de horas que el usuario ingrese, más la cantidad de minutos sobre 60. Lo que estamos haciendo es básicamente una regla de 3 muy sencilla. Recordemos que M tiene una cantidad de minutos cualquiera. Voy a colocar aquí en algún comentario la explicación, aunque es una regla de 3 básica. Lo que estamos tratando de verificar es a cuánto equivale la cantidad de minutos en horas. Entonces, si sabemos que una hora es igual a 60 minutos, pues necesitamos saber aquí abajo cuántas horas equivalen a la cantidad m de minutos que el usuario ingresó, ¿verdad? Entonces ustedes saben hacer una regla de 3, este se multiplica con este, m por 1 pues es m, y dividimos por lo que está aquí a la derecha, que sería 60. Entonces es m por 1 sobre 60, nos da la cantidad de horas que estamos buscando. Esa es la parte, digamos, matemática del problema, yo sé que ustedes la entienden. Y tenemos que tener en cuenta algo, m es una variable de tipo entero, 60 es una variable de tipo entero, pero esta división es muy probable que no nos dé un resultado entero. Recordemos al final colocar 60.0 para que esta variable se tome como una variable de tipo flotante o double y se pueda hacer una división que nos dé como resultado un número decimal. De otra manera nos daría un número entero y no nos daría el resultado correcto. Entonces miremos si esto sí está funcionando. Voy a colocar en South la variable tiempo h, sencillamente la voy a imprimir y voy a colocar, por ejemplo, lo que les decía hace un momento. ¿Cuánto sería 1 hora y 30 minutos? Pues eso es 1 hora y media, o sea, 1.5 horas. Y aquí me está diciendo que es 1.5, es la cantidad de tiempo en horas. Si yo coloco 2 horas y 20 minutos, pues aquí me está dando 2.3, porque 20 es un tercio de una hora, entonces aquí tenemos un tercio, que sería 0.33, etcétera. Y así, eso es lo que estamos buscando, la cantidad de horas. Ya tenemos en tiempo h la cantidad de horas y con esto sí podemos hacer un promedio, por ejemplo, para los kilómetros por hora. Ahora necesitamos lo mismo, pero para el tiempo en minutos. ¿Cómo hacemos para calcular el tiempo en minutos? Bueno, en realidad para el tiempo en minutos necesitamos hacer algo muy parecido a lo que acabamos de hacer. Déjenme explicarles cómo sería la regla de 3 acá, aunque de nuevo es muy sencillo. Si tenemos que, por ejemplo, tenemos lo mismo, tenemos que una hora es igual a 60 minutos. Ahora lo que necesitamos saber es la cantidad de horas que el usuario ingresó a cuántos minutos equivale. Necesitamos saber a cuánto equivale. Entonces sencillamente hacemos h por 60 y lo dividimos sobre 1. Eso sencillamente es h por 60. Entonces tendríamos que, para calcular el tiempo en minutos, tenemos que hacer h por 60 y a esto le sumamos la cantidad de minutos que ingresó el usuario. Esto es tal vez un poco más obvio que antes, porque si por ejemplo el usuario ingresa 1 hora y 0 minutos, yo sé que aquí está haciendo 1 por 60, eso me da 60 más 0 minutos, 60 minutos. Y 1 hora es precisamente 60 minutos. Y así pues va a ser con cualquier tiempo. Voy a imprimir la variable tiempo m y vamos a verificar que eso sí funcione. Si yo digo que la cantidad son 2 horas, ustedes saben que 2 horas son 120 minutos, aquí nos está dando 120 minutos. De igual manera, si yo hago, por ejemplo, 1 hora y 30 minutos, esto nos da 90 minutos y etcétera. Es decir, así es como sería la cantidad de minutos que hay en 1 hora y 30 minutos. Es muy fácil. Y luego para hacer, voy a dejar esta parte de acá para imprimir tiempo S, que es la que vamos a hacer en un momento. Y tiempo S, pues tiene exactamente la misma lógica que acabamos de hacer. Tal vez no me voy a explicar un poco, no voy a explicar esta parte de acá porque lo expliqué con los minutos, pero ustedes entienden que esta parte es sencillamente multiplicar horas por la cantidad de segundos que hay en una hora, más los minutos por la cantidad de segundos que hay en un minuto. Entonces aquí me daría la cantidad de segundos en la cantidad de minutos que yo coloque. Si yo coloco un minuto por 60, pues me da 60, y 60 la cantidad de segundos en un minuto. Y luego 60 por 60 es 3600, eso es la cantidad de segundos en una hora, y esto me da la cantidad de segundos en una hora. Entonces si yo coloco 1 hora y digamos 30 minutos, pues aquí me está diciendo que hay 5400 segundos. Eso también sale de una regla de 3, la pueden verificar ustedes mismos. Pero bueno, como les comento, esta es la parte matemática, yo sé que ustedes la entienden. Y ya tendríamos el tiempo en horas, el tiempo en minutos y el tiempo en segundos que se demoró este corredor en
en su recorrido. Entonces con esto ya podemos calcular lo que nos están pidiendo. Lo primero que nos están pidiendo es la cantidad, la velocidad media en kilómetros por hora. Entonces para encontrar esa velocidad media es muy fácil. Tenemos kilómetros sobre horas. La cantidad de kilómetros que recorrió la tenemos que dividir en la cantidad de horas que se demoró. Entonces para eso tenemos nuestra variable km-h, que es kilómetros por hora. Kilómetros por hora pues va a ser equivalente a la cantidad de kilómetros que el usuario recorrió. En este caso la cantidad de kilómetros es 42.145. Perdón, 42,195. De manera que colocamos 42.195 y esto lo tenemos que dividir en la cantidad de horas. Y la cantidad de horas está en la variable tiempo h. Para eso precisamente hacíamos tiempo h. Luego yo voy a hacer Control Shift y voy a colocar la tecla de abajo 2 veces que me va a copiar y pegar ese texto. Y ahora vamos a calcular los kilómetros por minuto y los kilómetros por segundo, que son también lo que nos están pidiendo. No va a cambiar esto porque esta es la cantidad de kilómetros que recorrió, pero sí va a cambiar que ahora va a dividirse por el tiempo en minutos y por el tiempo en segundos. Y luego pues necesitamos saber la cantidad de metros por minuto, que es lo que nos están pidiendo acá, metros por minuto. La cantidad de metros por minuto, pues necesitamos colocar aquí, ya no podemos colocar 42.195 porque está la cantidad de kilómetros que él recorrió. Pero si convertimos esto a metros, ustedes saben que es solo multiplicar por 1000 y nos daría 42.195 metros. Y esto lo dividimos en el tiempo m, que sería el tiempo en minutos. Y luego m-s va a ser igual a 42.195 sobre tiempo s. De manera que ya tendríamos aquí todos las operaciones que nos darían la velocidad media. Y con esas operaciones sencillamente hechas ya podemos imprimir el texto que el usuario va a ver. Entonces vamos a imprimir aquí south y vamos a decir que la velocidad media del corredor fue 2 puntos. Y vamos a empezar con, bueno, vamos a hacer un salto de línea para que se vea bien. Y vamos a escribir acá la variable que vamos a imprimir primero es kmh. Vamos a explicar que estos son kilómetros por hora. Luego vamos a hacer otro salto de línea. Vamos a explicar que la variable kmm pues va a ser igual a kilómetros por minuto. Miren que estoy colocando espacios acá porque esto está concatenando directamente. Y estoy colocando estos símbolos de más, aunque cuando hago aquí el salto de línea, él me coloca el primer más porque me está uniendo lo que tenemos antes con esto, pero lo vamos a concatenar con la siguiente variable, entonces recuerden hacerlo con el símbolo de más. Y aquí colocaríamos kilómetros por segundo. Luego hacemos otro salto de línea, vamos a decir que mm es la cantidad de metros por minuto. Vamos a hacer otro salto de línea. Ese salto de línea recuerden que se hace con Alt 92. Y aquí vamos a colocar ms y vamos a especificar que estos son metros por segundo. Y colocamos un punto final. De manera que me estaría dando la velocidad media en cada uno de los aspectos que me están pidiendo el programa y el enunciado. Entonces, así es como se resuelve este programa. Vamos a ver si funciona, vamos a correrlo y vamos a decir que la cantidad de horas fue de 2 horas y que la cantidad de minutos fueron 20 minutos. Entonces me está diciendo que la velocidad media del corredor fue de 18 km por hora, 0.3 km por minuto, etc. Me está diciendo que son 301 metros por minuto y así con cada uno de los valores que me está pidiendo. La velocidad media es muy fácil porque es sencillamente hacer lo que nos están pidiendo aquí. Los kilómetros sobre la cantidad de horas, los kilómetros sobre la cantidad de minutos, etc. Y bueno, así es como se hace entonces en Java este programa. Dejaríamos entonces hasta aquí este ejercicio que sería el tercero que estamos agregando a esta serie de ejercicios básicos resueltos en Java. Y como les comento, lo dejaríamos hasta aquí. Espero que les haya servido, que se haya entendido.
y nos vemos entonces en el siguiente. Hasta luego.